Como siempre, esta mañana tengo mucho gozo y es un privilegio presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Él es nuestro hermano Miguel Méndez González, abogado, quien nos va a ayudar esta mañana un poquito sobre estas leyes que se están propiciando en el Parlamento, especialmente sobre el aborto. Bienvenido a Puertas Abiertas, hermano Miguel Ángel. Muchas gracias, siervo amado. Le doy un saludo a nuestros hermanos, a las personas que están escuchando. Y bueno, ya soy casi prácticamente de la casa. Sí, pues varias veces. Sí, varias veces hemos conversado las normas, proyectos de ley que están en el Congreso y vamos hoy día a hablar un tema muy importante que nos afecta a todo el pueblo de Chile. Exactamente. Y especialmente al mundo creyente. Así es. Porque son leyes antivalóricas en relación a lo que Dios ha establecido como conducta de vida para el hombre aquí en la tierra, ¿cierto? Así es. Bueno, en Chile nosotros tenemos una forma de poder crear normas jurídicas y esas normas jurídicas se hacen a través de proyectos de ley. Entonces se crea un proyecto de ley y después ese proyecto de ley se transforma en ley. Y para eso están los diputados, los senadores en el Congreso y son ellos en el fondo los que presentan la moción o en este caso moción ellos, si lo hacemos a través de la presidencia, mensaje. Y esos son los proyectos de ley que se hacen en el Congreso. Por lo tanto, es importante saber también quiénes son los que nos gobiernan, porque las leyes tienen que ser siempre en beneficio del pueblo. Así es, en beneficio del pueblo. Pero ahora en este proyecto de ley que está discutiéndose en el Congreso, ¿es un mensaje o es una iniciativa de los parlamentarios? Bueno, hay un compromiso de la presidenta Bachelet en su programa de gobierno de trabajar o discutir en forma informada el tema o la temática que es el aborto. Y varios congresistas, en este caso diputados y otros grupos de senadores, han presentado una serie de proyectos de ley respecto al aborto, pero a través de ellos se llama moción. Pero cuando se hace a través de la presidencia se llama mensaje. Y la presidenta a través de su programa de gobierno, y sobre todo lo que lo dijo el año pasado, el 21 de mayo, volvió a ratificar cumpliendo, digamos, su compromiso que tenía con la ciudadanía respecto a los proyectos de ley. Y en este caso, ella lanzó esto o lo ingresó para que los congresistas pudieran discutir el tema del aborto. Y el proyecto de ley está en que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. ¿Y cuáles son esas causales? El peligro de la vida de la mujer embarazada, número 1. Número 2, el embrión o feto que padezca una alteración estructural, congénita o genética incompatible con la vida extrauterina. Y número 3, el embarazo producto de una violación. Eso es lo que en este momento se discutió en la Cámara, sobre todo en la Comisión Constitucional, y ahora se va a ver en la Cámara de Diputados para discutir estas 3 causales. Ese es el proyecto de ley que se va a discutir. Si se aprueba, se transforma en ley. Y si no se aprueba, bueno, eso va a quedar dando vuelta ahí hasta que alguien pueda presentar otro proyecto de ley. Y eso es lo que se está discutiendo. Bueno, yo creo que aquí vamos a establecer más bien un diálogo entre lo que dice la ley o los proyectos o los mensajes para una figura legal después y lo que Dios ha establecido sí como ley afirme, irrevocable para la conducta del hombre aquí en la tierra. ¿Sí? Perfecto. Entonces yo creo que respecto de eso, lo que el hombre está haciendo ahora es prácticamente ponerse a la misma altura de Dios o por sobre Dios. No, lo que tú dijiste está mal, porque nos hemos dado cuenta en la vida de que vienen algunas personas con discapacidades, malformaciones o cualquier cosa que no merecen seguir viviendo. Entonces hay que interrumpirle la vida.
Usted dio una palabra importante que es la vida. Nosotros tenemos que ver qué es lo que es el derecho a la vida. La Biblia, no sé en qué parte de la Biblia aparece, y lo voy a ver de la mirada social, yo, como usted, nuestro pastor, lo va a ver de la perspectiva teológica. El derecho a la vida, ¿quién determina eso? ¿Dónde aparece quién tiene el derecho a la vida o a tomar o no tomar esa vida de esa persona? Muy bien, muchas gracias. Se lo voy a decir para claridad a nuestros televidentes. Porque nuestra Constitución sí establece y hay una protección a la vida y está establecido constitucionalmente. Claro. Incluso establece el derecho a la vida del que está por nacer. Pero en la Biblia, ¿dónde aparece todo esto, el derecho a la vida, el que está por nacer? Ya está. Ahora le pregunto yo a Ya, usted. exactamente. Y esto es bueno para claridad a nuestros amigos televidentes. En primer lugar, Dios en su primera sesión administrativa en el cielo acuerda junto a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres, dice, hagamos al hombre a imagen de Dios. O sea, y vemos que después toma 100 libras de barro aproximadamente, crea al hombre y pone su soplo de vida. Ese es el soplo de Dios sobre nosotros, que es la diferencia, porque nosotros tenemos espíritu y los animales tienen instintos. Entonces, esa es la primera forma de creación divina para el hombre, o sea, a imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar, después toma una costilla de Adán y crea a Eva, porque dice que es bueno que tenga una ayuda idónea, que le ayude en el quehacer de la vida. Y como la sacó de una costilla, la sacó de una célula viva, no la sacó de una célula muerta. La primera creación fue con el soplo divino de Dios, y el hombre fue, y creó esta máquina perfecta, que el hombre no puede igualar y no puede tampoco crear una semejante a la creación de Dios. En segundo lugar, cuando habla al profeta Jeremías capítulo 1:5, le dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. O sea que ninguno de nosotros, los que estamos aquí y los que están ahí detrás de la pantalla, hemos venido a este mundo por casualidad, sino que somos parte de un plan divino. Es una providencia el hecho que estemos aquí, sentados, con vida, y ellos allá atrás, tal vez tomando desayuno o acostados en cama viendo este programa. Ninguno llegó a este mundo por casualidad. Todos hemos sido creación de Dios. Entonces lo dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y le agrega, y antes que nacieses, te santifiqué. O sea, lo apartó. Y ese es el propósito de Dios. Nos crea y el propósito es apartarnos para Él. Pero lamentablemente, no todos estamos en la misma disposición de apartarnos para Él. Eso es un poco extraño porque nosotros acá en Chile somos más del 80% cristianos, más del 80%, católicos y evangélicos. Y de hecho el Estado de Chile se obliga, y así también lo establece la norma constitucional, que el Estado debe darle un trato digno a la persona. Cierto. Tenemos que entender por persona, como abogado, que es todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, debíanse en chileno o extranjero. Entonces, se le debe dar un trato digno a cualquier persona, incluso a los extranjeros. Claro. Entonces, si nosotros, como chilenos, tenemos que dar un trato digno a cualquier persona, incluso al que está por nacer. Así es. Incluso al que está por nacer. Así es. Entonces, lo que me preocupa a mí en forma personal,
siervo amado, y como profesional, y abogado. como profesional abogado, hay algunas normas que establece los derechos universales, universales, que son los derechos humanos. Me preocupa. ¿Y sabe por qué me preocupa a mí este proyecto de ley? Y voy a permitirme leerlo. Dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3, señala: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Todo individuo tiene derecho a la vida. Eso es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claro. Y en el artículo 5 señala: nadie será sometido a tortura ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, cuando hay este proyecto de ley Antivalórico. antivalórico, en el fondo estamos Desoyendo. quitando en el fondo el carácter humano de la persona, Deshumanizándolo. deshumanizándola, esa es la palabra correcta. Claro, Me preocupa eso, claro que sí. me preocupa. Porque según lo que usted me está señalando de la Biblia, es al contrario. Exactamente. El Señor puso a las personas, nos dio esta sabiduría de poder crear instituciones, esta sabiduría de crear el derecho social, la justicia social, de que seamos iguales, unos los hombres con las mujeres, tengamos la misma igualdad, tengamos los mismos derechos. Y todo con el propósito de defender al ser humano. Eso es lo importante. Entonces, cuando hablamos de la Declaración de los Derechos Humanos, estamos protegiendo al ser humano, Exactamente. a la creación de Dios. Así es, así es. Entonces, el problema pasa, ¿qué está pasando con este proyecto de ley? Es la antítesis de lo que dice La la Declaración- Declaración de los Derechos Humanos. O sea, haciendo una interpretación según una perspectiva individual, aquí se estaría atentando contra los derechos humanos. Claro, exactamente. Porque ese ser que está dentro, hemos a veces señalado que dice, pero es un ser, es un feto, es algo que está dentro de la guatita. Se minimiza. Pero sepa usted bien, querido hermano y persona que nos escucha, existe la tecnología en este momento, actual, de demostrar que ese ser que está dentro de la guatita de la mamá, sí siente. Claro. Y ahí está el electrocardiograma, el electroencefalograma, el electrocardiograma para ver su corazoncito. Vea usted que cuando se hacen los abortos, como ese corazón de ese ser Comienza palpita a más latir, rápido. Claro, exacto. Y lo mismo pasa con el cerebro. Claro. Empieza a haber un movimiento más rápido, Se angustia, se aflige. se aflige. Incluso ahora está la tecnología de Campbell para ver el ser en 3D y ahora en 4D. Mire, En 4D. Entonces estamos frente a un ser humano. exactamente. Entonces cuando se da esto del aborto, de discutir el aborto, estamos atentando contra los derechos humanos. Exactamente. Porque es un humano, po. No es un Exactamente. animal el que está dentro de la guatita, Exactamente. es un ser humano. Entonces cuando se está produciendo eso, estamos atentando contra los derechos humanos que, como lo dice usted, con los derechos de Dios. Exacto. Dios lo ha puesto, nosotros nos ha puesto acá. Exactamente. Entonces, cuidado, tenemos que tener cuidado. Así es. Hermano Miguel Ángel, vamos a invitar a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción, Las Enseñanzas de Puntito, Maravilloso. y seguimos en esta instructiva entrevista con nuestro invitado Miguel Méndez González.